Muchas gracias por su asistencia a este nuevo acto de la Sociedad Cultural Gijonesa. Veo que además suscita bastante interés, a juzgar por la afluencia de público. Hoy nos acompaña el periodista Fonsi Loaiza. Me gusta remarcarlo de periodista, porque yo creo que la mayoría de la gente que aparece vinculada a esa profesión, al menos los que tienen mayor proyección mediática, más que periodismo crítico, periodismo de investigación, más bien yo diría, evidentemente es una opinión personal, que hacen propaganda. Desde luego no es el caso de Fonsi Loaiza, un periodista gaditano que comenzó su andadura tras formarse en la Universidad de Sevilla y en la Pompeu Fabra, en el diario El País. Me comentaba además antes que precisamente entró en esa casa coincidiendo con la abdicación de Juan Carlos I, y que tras aquella primera andadura pues decidió entender la información como incomodar al poder, pisar callos y sacar a la luz lo que normalmente está oculto, que se entiende que debería ser la función de un periodista, entendiendo que el periodismo es un elemento central de cualquier sociedad democrática porque tiene que ver con darle al público, darle a la sociedad unos elementos para formarse un juicio crítico y construirse una imagen o una opinión informada y razonada de lo que acaece en el mundo. Nos ha ofrecido ya varias obras, quizás una de las más conocidas sea la que le dedicó a Florentino Pérez, a quien también vuelve a tocar, vuelve a tratar en esta obra que nos ocupa. Era El poder en el palco, una biografía no autorizada. También se ocupó de investigar en otros trabajos todo lo que tiene que ver con la conexión entre Qatar y el mundo del fútbol, el mundo del deporte. Y la obra que hoy nos trae aquí, la obra que hoy nos ocupa, el propio título y el propio subtítulo creo que ya dejan bien a las claras cuál es el propósito, cuál es el contenido que nos vamos a encontrar. Oligarcas, los dueños de España, que viene ilustrada con esta portada con un fotomontaje con el Monte Rushmore, sustituidas aquí las caras de los presidentes norteamericanos estadounidenses, no norteamericanos, por diferentes notables de lo que podríamos llamar, con todo rigor, la clase dominante, la oligarquía, por seguir el título del libro, económica española. Yo voy a empezar deteniéndome un poco en esto de la oligarquía. Si recordamos, la palabra oligarquía aparecía en la teoría política clásica, en concreto en la obra política de Aristóteles, como un tipo de régimen político. Es un régimen político que se define por ser la degeneración de la aristocracia. Si la aristocracia es el gobierno de los notables, la oligarquía es un gobierno de notables, sea una casta militar o sea una casta económica, que básicamente gobierna y utiliza las instituciones públicas para favorecer sus intereses particulares en detrimento del interés general. Es muy habitual que se presente a las grandes figuras del mundo empresarial, obviamente no nos referimos a pequeños y medianos empresarios, sino a los grandes potentados de las principales empresas del IBEX, en el caso de España, o de las grandes corporaciones mundiales, como figuras que emergen a partir del esfuerzo personal, a partir del emprendimiento. El caso de Elon Musk, que realizó un importante esfuerzo personal, una importante obra de emprendeduría, no empañada por el hecho de que su padre fuera un propietario de minas vinculado al régimen del apartheid sudafricano. En el caso de España, si analizamos quiénes son las principales figuras de nuestro entramado empresarial, nos encontramos con una serie de sagas familiares que en algunos casos, por ejemplo la familia Alba, tienen una conexión de siglos con las estructuras del poder y que están vinculadas a los antiguos estamentos nobiliarios. Nos encontramos con otras figuras que en sus orígenes sí fueron humildes. Es el caso precisamente de Amancio Ortega, al que Fonsi trata también en esta obra, que si bien sus orígenes fueron humildes, luego desarrolló una conexión muy estrecha con las estructuras del poder en el ámbito de Galicia, en el ámbito de las altas esferas del poder político, y eso nos da una pauta repetida constantemente, que es que las grandes estructuras empresariales tienen una conexión estrecha con las instituciones políticas, porque, por un lado, buscan el favor de determinados representantes políticos a través de la acción institucional, a través de leyes hechas a su medida o a través también de otro mecanismo
que es eso que David Harvey llamó la acumulación por desposesión, que es la privatización de sectores estratégicos para convertirlos en nichos de negocio, cosa que, por cierto, está muy relacionada con grandes empresas de nuestro país como Repsol, Telefónica, Camsa, etcétera. Bien, terminando ya la presentación, esta obra, Oligarcas, los dueños de España, yo la definiría como un ejercicio de periodismo de investigación y también como una historia económica de España, de la España contemporánea. Trata aquí una serie de figuras, algunas menos conocidas, aunque muy importantes, el caso de Juan Marc, el caso de la familia Entre Canales, y otras hipermediáticas, como pudiera ser Florentino Pérez, la familia Botín o el propio Amancio Ortega. Nos muestra la conexión con las diferentes estructuras políticas y nos muestra cómo eso de la emprendeduría, hay que ponerlo muy entre comillas, y más bien lo que vemos es aquello que nos decía Marx, de que el Estado capitalista muchas veces se acaba convirtiendo en el consejo de administración de las grandes corporaciones. Sin más por mi parte, le doy ya la palabra a Fonsi. Muchísimas gracias a la sociedad, muchísimas gracias a vosotras por acudir a un acto como este que no tiene grandes difusiones en los grandes medios de comunicación e incluso he recibido incluso acoso por parte de neonazis que lamentablemente en los clubes de fútbol, en el Sporting de Gijón y en otros clubes, los fascistas tienen su lugar de crecimiento, ¿no? Cómo los fascistas han encontrado en el mundo del fútbol un lugar donde ese escuadrismo se financia, se blanquea, cómo los medios de comunicación lavan la imagen de los ultras neonazis, y este hervidero de toda la ultraderecha que ha aparecido ha emergido dentro de esos clubes de fútbol que muchos provienen de estos dirigentes que realmente no les interesa absolutamente nada el mundo del deporte, sino que lo que buscan es en los palcos de fútbol hacer todo tipo de negocios mientras tienen a escuadristas neonazis dando pues eso, acoso y demás, ¿no? Y intentando escrachar a periodistas que señalamos a los verdaderos amos del país. Y estos neonazis lo que buscan es defender a los que mandan, ¿no? Y por eso yo creo que es importante también señalar a los grandes oligarcas, porque estos neonazis simplemente son sus matones, ¿no? Los que mandan realmente son los que aparecen en la portada de este libro, como Florentino Pérez, como Amancio Ortega, como Juan Ros de Mercadona, Rafael del Pino de Ferrovial o Ana Patricia Botín del Banco Santander. Estos son los que mandan y no esos neonazis que son los que salen a la calle ahora porque han sido financiados por estos grandes oligarcas, ¿no? Incluso este libro ha sido vetado en el Corte Inglés por explicar también la financiación que hubo de la ultraderecha de Vox por parte de los supermercados del Corte Inglés, ¿no? Yo creo que también es relevante señalar la financiación que han recibido de estos grandes oligarcas, ¿no? El caso que yo he tratado mucho, que es el de Florentino Pérez, cómo aparecen todas las grandes tramas de corrupción del Estado español, en absolutamente todas, y no le pasa nada. Aparece en la Gürtel, aparece en la Púnica, aparece en la Caja B del Partido Popular, en el 3% de Convergencia, y a Florentino Pérez no hay nadie que se atreva a imputarlo. Florentino Pérez fue como testigo en la trama púnica del Partido Popular, porque había pagado 300.000 euros pues, al cabecilla de esa trama, Alejandro de Pedro, y en el juicio, que él iba como testigo, no como imputado, le preguntó el juez, Eloy Velasco, que no sé si os suena porque en estos días había salido, ¿no?, sus declaraciones rancias, machistas contra Irene Montero y contra las trabajadoras de supermercados, que se pone muy valiente con las trabajadoras de supermercados, pero con Florentino Pérez. A Florentino Pérez le preguntó Eloy Velasco que si le habían pedido dinero para financiar al Partido Popular, y Florentino Pérez, como el capo de una mafia, pues él le respondió: me molesta su pregunta, señor juez, si la gente me conoce no se atrevería a hacérmela, ¿no? Y no le imputó y se cagó en los pantalones este señor juez, ¿no? Porque estos grandes oligarcas controlan
no solo el control mediático, el político, sino también el judicial, ¿no? Y detrás del lawfare que están viviendo personas de izquierdas y demás, pues están también estos grandes oligarcas a los cuales ni los investigan ni absolutamente nada, ¿no? Y también en el libro pues señalo una de las claves de bóveda de todas estas grandes tramas de corrupción, que son los Borbones, la Casa Real. Parece que en este país no se habla ya de las corruptelas de la Casa Real, ¿no? Hubo un momento en que empezó a hablarse mínimamente con Juan Carlos I, el ladrón de Juan Carlos I que está en Abu Dhabi con el dinero robado, ni va a ser juzgado ni absolutamente nada. Sin embargo, con Felipe VI no se escucha ni una palabra mínima de quién es Felipe VI, qué ha hecho Felipe VI anteriormente, antes de haber sido monarca, cómo ha llegado. Por ejemplo, Felipe VI y Leticia Ortiz, estos que ahora con la Dana parece que son los únicos solidarios y demás, y nos venden en los medios de comunicación que en la Dana los únicos que se han portado bien con el pueblo valenciano son los monarcas, todo un paripé absoluto, porque incluso la Casa Real tiene una fundación que se llama Concordia, que se dedica a recoger a monárquicos y llevarlos a los lugares que van pues Leonor o Felipe y Leticia, a aplaudirlo, ¿no? Y eso ha ocurrido en zonas de Valencia. Pues bueno, en el 11M, tras el 11M, Felipe VI y Leticia Ortiz dijeron que nunca iban a hacer viajes de luna de miel, porque ellos se iban a casar y demás, pero por respeto a las víctimas, Felipe VI y Leticia Ortiz no iban a hacer ningún acto porque les parecía deshonra a las víctimas del 11M. Bueno, pues nos tuvimos que enterar por medios de comunicación internacionales que Leticia Ortiz y Felipe VI se fueron a las Islas Fiji, se fueron... Todo pagado por un testaferro de Juan Carlos I, y nos enteramos por medios de comunicación internacionales, por The Telegraph, como si estuviéramos viviendo una especie de franquismo, ¿no? Que nos tenemos que informar por medios internacionales. Pues eso lo sacó The Telegraph y parece pues que no les afecta absolutamente nada y que encima... En este momento un poco de que se critica ya a todos los políticos por el tema de la Dana, que si Pedro Sánchez lo ha hecho muy mal, Mazón, que es pues, exactamente un criminal, su gestión es criminal. Sin embargo, los grandes medios de comunicación han defendido la gestión y el buen hacer de estos monarcas, que hay que saber cómo utilizaron, incluso en un momento como el 11M, mintiendo a toda la población, es decir, que no solo el criminal de guerra de Aznar mintió a la población, sino que también Felipe VI y Leticia Ortiz, y en todas estas tramas de corrupción aparece siempre esa caja, ¿no? Tienen que pasar por una caja y esa caja es la caja de los Borbones. La trama no aparecen, por ejemplo, los Roig, que también ahora con la Dana dicen que si Mercadona está cumpliendo una labor social y no sé cuánto, los Roig estaban detrás de la financiación de Urdangarín y demás, que al fin y al cabo era financiación a la Casa Real, y esa Casa Real es la clave de bóveda para entender todo este tipo de tinglados. Incluso, ¿no? Ahora que hay una nueva trama de corrupción que sobrevuela, ¿no? de estos nuevos conseguidores, que es el tal Víctor de Aldama. Víctor de Aldama ya ha sido cazado en el palco VIP del Real Madrid intentando hacer negocios allí. Ha sido cazado pues organizando cacerías para la CIA y no sé cuánto. Y además también aparecen los mensajes que se reunió con el ladrón de Juan Carlos I, ¿no? Víctor de Aldama, yo creo que explica estos nuevos conseguidores que van apareciendo con la democracia, ¿no? Porque al fin y al cabo hemos cambiado las cacerías con Franco a hacer los negocios en los palcos de fútbol. Era presidente de un club de fútbol del Zamora, estaba en el palco del Santiago Bernabéu, y estos nuevos conseguidores aparecen en esos campos de fútbol haciendo todo tipo de negocios, y eso lo entendió muy bien, el mejor que nadie en el Estado español, Florentino Pérez,
Florentino Pérez ha sido la persona menos votada en la historia de la democracia en España. Él creó un partido que era el Partido Reformista Democrático con Miquel Roca, no sé si os acordáis, con Convergencia y Unión, ¿no? Porque al fin y al cabo la empresa de Florentino Pérez empieza en Cataluña y el 3% no se entendería sin la figura de Florentino Pérez y los empresarios que corrompían todo para llevarse la obra pública. En España ha existido y sigue existiendo un cártel de constructoras que se reparten toda la obra pública, Ferrovial, ACS de Florentino Pérez, Acciona de los Entrecanales, como bien señalaba, pues toda, se reparte la obra pública por Florentino Pérez, a la vez que que compró la constructora Construcciones Padrós, se presentó a las elecciones democráticas y fue la persona menos votada. No salió elegido como secretario general, pero se dio cuenta de que no necesitaba presentarse a las elecciones para tener más poder que el propio presidente de gobierno. Y entonces ahí es cuando se une a las familias que financiaban esa operación Roca, los March, ¿no? Esos que financiaron el golpe de Estado del genocida Franco, pues también Florentino Pérez fue su primer correveidiles y ahí sí es como empezó a escalar, ¿no? Esas familias franquistas, esa alianza que tuvo Florentino Pérez con los Alberto, con los March, así es como empieza una persona que supuestamente venía de capas medias y demás a ascender, ¿no? Y el gran golpe ya lo acabó dando cuando llega a ser el presidente de un club de fútbol y él lo tenía muy claro que para ser un empresario con mucho poder necesitaba tener y controlar al Real Madrid y llega gracias a una intervención también estatal por parte de José María Aznar y un tal Miguel Blesa, que también supongo que os sonará, ¿no? Ese delincuente bancario que acabó suicidándose o siendo suicidado, ¿no? Pues esa operación que hubo para que llegara Florentino Pérez al Real Madrid a través de un gran pelotazo urbanístico para que hiciera fichajes galácticos de los Figo, de los Beckham, pues fue una gran trama, una trama urbanística de una ciudad deportiva que se recalificó y también una gran trama político-mediática de corrupción, ¿no? Hubo también una operación que fue la operación del Tamayazo, Esperanza Aguirre pues era uña y carne con Florentino Pérez, incluso en la trama púnica uno de los empresarios reconoce que el que pone y quita a los consejeros en la Comunidad de Madrid era Florentino Pérez, una operación totalmente pues comprada, ¿no? Que incluso el propio Florentino Pérez, en otro libro anterior a este, pues se reconocía que Florentino Pérez le dijo a Rafael Simancas que sepas que en el PSOE mando yo más que tú, ¿no? Y claro, en esa operación fue muy importante también el papel de los de los grandes medios de comunicación y de los periodistas mercenarios. Y uno de los grandes valedores en los medios de comunicación entonces fue un tal García Ferreras, el Ferri de Florentino Pérez, que entonces era el director de informativos de la cadena SER, García Ferreras, y ocultó pues toda la gran trama que estaba urdiendo Florentino Pérez, como incluso censuró a la concejala que se oponía al gran pelotazo de Florentino Pérez con el Real Madrid, y gracias a esos servicios prestados a Florentino Pérez cambió el grupo Prisa en el que estaba para trabajar directamente García Ferreras para Real Madrid como director de comunicación de Florentino Pérez. Pues bueno, lo primero que hizo este delincuente de la información, que es García Ferreras, cuando llegó al Real Madrid para trabajar codo con Florentino Pérez, fue amenazar a sus propios compañeros en el grupo Prisa. Lo primero que hizo García Ferreras fue llamar incluso, esto lo acaba de reconocer Alfredo Relaño, el que fuera director del diario AS, que reconoció pues que le llamó Ferreras a decirle atenta a las consecuencias o pasará como ha ocurrido en el diario Marca. En el diario Marca despidieron a 3 periodistas críticos con la gestión de Florentino Pérez, porque hubo llamadas por parte de Florentino Pérez e incluso llegó a poner al director del periódico, Eduardo Inda, que fue
puestos por García Ferreras y por Florentino Pérez como director del diario Marca, Eduardo Inda, que ahora ha formado un medio de difusión de bulos, OK Diario, que está financiado también por la empresa Clece de Florentino Pérez, porque uno cuando piensa que Florentino puede ser ahora, ¿no?, constructor y que se dedica a la obra pública, es verdad, pero también tiene otras empresas en esta privatización masiva que ha habido con el neoliberalismo y demás, ¿no?, que es Clece. Clece controla el servicio de limpieza, controla el servicio de residencia en España, y esta empresa pues va financiando medios de comunicación incluso progresistas, como puede ser El Plural, como puede ser El Diario.es, y no solo a OK Diario y a esos medios de comunicación, ¿no? y que incluso pues se lleva todo tipo de partidas, incluso en las escuelas infantiles, que también las controla la empresa Clece, y con pues unas fórmulas esclavistas absolutamente. Las limpiadoras no cobran ni el salario mínimo, están en Andalucía luchando por cobrar el salario mínimo, que lo incumple la empresa Clece, de estas externalizaciones que está habiendo de forma masiva, y además de ese crimen que ha habido en la Comunidad de Madrid, con las 7.291 muertes de ancianos vulnerables sin atención médica. Muchas de ellas eran en residencias privatizadas por Esperanza Aguirre, y que estaban pues con ese protocolo asesino firmado por Isabel Díaz Ayuso, pues estaban en manos también de Florentino Pérez, y no les pasa absolutamente nada ni a Isabel Díaz Ayuso ni a Florentino Pérez, que sabe muy bien que es uno de los amos del régimen español, y por eso ya es mayor y demás, pero sigue ostentando el poder absoluto en el Real Madrid. Ha secuestrado el club para que solo se pueda presentar él, acaba de poner de vicepresidente a su propio hermano, se salta todo tipo de leyes de paridad. En toda la junta directiva del Real Madrid hay solo una mujer. Pues Florentino Pérez ha entendido perfectamente que si en el palco del Santiago Bernabéu aparecen por allí fiscales, aparecen jueces, ministros, es que nunca ha habido tantos ministros como en este año. Ni en los tiempos oscuros de Zaplana, de Aznar y demás, no se habían atrevido a que hubieran tantos como este año, que hubo en el partido contra el Manchester City 7 ministros del autodenominado Partido Socialista Obrero Español que acudieron al palco del Santiago Bernabéu, 7 ministros juntos allí a defender al amo del régimen, ¿no?, que al fin y al cabo pues ha financiado la Fundación FAES, pero también ha financiado la Fundación del PSOE, ¿no?, la fundación de Rubalcaba y demás, ¿no?, que están detrás por Florentino Pérez de ese interés bipartidista y en esos negocios que no van a cambiar con este supuesto gobierno más progresista, porque sabe perfectamente que no les va a ocurrir nada, ¿no?, porque ha habido una pequeña multa para este cártel de las constructoras, sin embargo, pues siguen repartiéndose el cotarro, y una simple multa que la pagan o luego la recurren y no les pasa absolutamente nada, pues saben que tienen impunidad absoluta, ¿no? Y además conocen muy bien que el mundo del fútbol y el mundo del deporte es pues maravilloso para lavar su imagen, decir que son pues eso, que están defendiendo pues el fútbol y demás, ¿no? Y además utilizan ese lavado de imagen para que acudan todos estos políticos allí de izquierdas o de derechas, ¿no? Incluso la propia Manuela Carmena, cuando llega a ser alcaldesa, hay la primera entrevista que realiza el diario La Marea, la podéis consultar. El titular era: no voy a acudir nunca al palco del Santiago Bernabéu. Bueno, pues Manuela Carmena acabó en el palco del Santiago Bernabéu con Florentino Pérez, acabó aprobando pues esa operación urbanística que va a ser la mayor de Europa, el mayor pelotazo que va a haber en Europa, que es la operación Chamartín, que ya se ha llevado a cabo, firmada pues para gran beneficio del BBVA y demás, firmada también por un supuesto ministro de la obra pública en España, que supuestamente es progresista, como es Óscar Puente, ¿no?, que se enfrenta a
a los Vito Quiles, a la ultraderecha, que realmente han entrado en instituciones como el Congreso de los Diputados porque los han dejado ellos para enfrentarse ¿no? Es como un ministro enfrentándose a los Javier Negre, a los Vito Quiles. Sin embargo, luego con BlackRock no se atreven, ¿no? Y les ha interesado que los Vito Quiles acudan pues incluso a acosar a diputados, porque así pueden decir que son de izquierdas, pero en las cuestiones centrales, pues apoyan todos los negocios BlackRock, del BBVA, y ya lo acaba de firmar y han autorizado ese gran pelotazo que va a haber para beneficio de estos oligarcas, ¿no? Que controlan pues, esos medios de comunicación para que se silencien todas estas cuestiones, ¿no? El Grupo Prisa, por ejemplo, tiene mucho poder. Ana Patricia Botín del Banco Santander, como financian, por ejemplo, yo creo que cuando llega esta privatización de la televisión, ¿no? Es cuando llegan Antena 3, Telecinco, ¿no? ¿Quiénes estaban detrás? ¿Qué empresas estaban detrás como accionistas, ¿no? Pues me dio por buscar Antena 3 y eran accionistas Inditex de Amancio Ortega y Mercadona de Juan Roig, ¿no? Sin embargo, nos venden que ellos no invierten en publicidad, ¿no? Cuando incluso aparecían como accionistas principales de una televisión que empezó la privatización absoluta y ahora pues ya está controlada por anuncios, y estos propios anunciantes y financiadores son los que, por ejemplo, cuando Susana Griso, Ana Rosa Quintana hablan de, por ejemplo, la ocupación, hay unos intereses económicos detrás, por ejemplo, de Securitas Direct, de Prosegur. Securitas Direct está controlado entre algunas de las familias franquistas como los March. Y claro, si el mayor financiador de un medio de comunicación es Securitas Direct, como pasa en A3 Media, como pasa en Mediaset, pues claro, venden que hay una ocupación absoluta, esa alarma social y demás, y no se centra en el problema de la vivienda, de los desahucios, y hay un interés incluso material por parte de estos delincuentes mediáticos, ¿no? Ana Rosa Quintana tiene grandes propiedades y es una gran especuladora con viviendas turísticas. Uno de los grandes especuladores en Andalucía es Carlos Herrera de la COPE, y tienen pues negocios inmobiliarios y dan pelotazos muy importantes, ¿no? Por ejemplo, el marido de Ana Rosa Quintana acaba de dar un pelotazo en una de las zonas paradisíacas que hay en Cádiz, de donde soy yo, en el Palmar, para, pues eso, beneficio de la familia de Ana Rosa Quintana y de este señor, que incluso llegó a contratar al excomisario Villarejo, ¿no? Porque entre todos estos grandes oligarcas, entre ellos se defienden, pero también entre todos ellos se espían, ¿no? Y es maravilloso, ¿no? Escuchar cómo se repartían toda la obra pública, pero mientras contrataban a un tipo, un excomisario Villarejo, para que se espiaran entre todos ellos, ¿no? O el caso también de cómo opera la mafia con el poder que ha tenido el franquismo y cómo se esconde, ¿no? Y cómo nos venden eso que tú decías del discurso, ese mito del discurso meritocrático, con el caso de los Roig. Los Roig en Valencia son los grandes capos de esa ciudad, están en la patronal de esa ciudad con Vicente Boluda, que también fue presidente del Real Madrid. Este Vicente Boluda es pues un gran naviero y demás, pues el que le hace lobby en Gibraltar es el señor X de los GAL, Felipe González, ¿no? Y tiene un poder omnímodo en la ciudad, y claro, se esconde todo el pasado de los Roig, ¿no? Porque Cárnicas Roig se llevaba, era tan fácil como buscar en el Boletín Oficial del Estado todo tipo de adjudicaciones y favores por parte de la dictadura franquista, ¿no? Y de ahí proviene Mercadona.
y Mercadona aparece incluso en la caja B del Partido Popular, ¿no? Ha financiado la Fundación FAES también de José María Aznar, Juan Roch, y claro, nos venden pues ahora que se ha dado un paseo por allí y que está donando algunas cuestiones cuando... O no, incluso pues te venden que las trabajadoras allí están mejor que en otros sitios. No, seguimos y es verdad que lamentablemente me estoy acostumbrando ya a acoso fascista y demás. En la propia Feria del Libro de Madrid incluso llegaron casi a agredirme y lo triste es que pues seguimos con una ley mordaza, seguimos con una policía que no hay un cambio policial que está muy vinculado, el ejército también y demás, detrás de neonazis. Incluso yo cuando he denunciado acoso en la policía, al final, que en un caso ya, pues, no, que fui a denunciar que había sido acosado por un ultraderechista, acabé siendo denunciado yo por la propia policía, ¿no? Entonces, ¿qué cuerpos policiales tenemos en el Estado español, ¿no? De que cuando denuncia acoso de fascistas, pues incluso acabas siendo tú denunciado, pero yo creo que eso, que hay que dar un cambio por parte del gobierno, ¿no? Porque si sigue la ley mordaza, si sigue, por ejemplo, los delitos de injuria a los cuerpos policiales, si sigue, por ejemplo, la justicia como está, ¿no? Si no hay un cambio radical para democratizar el Estado español, ¿no? Yo creo que ahora más que nunca, ¿no? Cuando hay que hacerle frente, ¿no? O, por ejemplo, ¿no? Que haya una monarquía y demás, ¿no? Eso es lo que hace que estos fascistas se envalentonen, que no les ocurre nada. Exactamente, cuando vienen a acosar aquí, luego sienten que gozan de impunidad, ¿no? Si pueden decir en los campos de fútbol absolutamente de todo, pueden decir que en el Sporting de Gijón no quieren jugadores de color y esto está siendo permitido por dirigentes de fútbol, pues saben que tienen esa impunidad de poder acudir a estos actos sin que les ocurra absolutamente nada, ni que, eso, pues que son ultraderechistas que incluso vienen a estos actos pues esas cuestiones de acoso y no les pase absolutamente nada, ¿no? Pues entonces, si estamos en un Estado que protege a estos fascistas y tenemos a un rapero como Pablo Hasél que lleva en prisión desde febrero del año 2021, hagan cuenta de cuánto tiempo lleva ya en la cárcel, ¿no? Y no le aplican ni indulto ni amnistía cuando tenemos pues a los 6 de Zaragoza, a los 5 de la Suiza, ¿no? Y de cómo ¿no? Cómo están los 6 de Zaragoza, ¿no? Y cómo viven una realidad de censura, de prisiones, la gente de izquierda, mientras los ultraderechistas y los fascistas no les ocurre absolutamente nada en el Estado español, ¿no? Retomo estos amos del régimen que al fin y al cabo sí aparecen en este tipo de actos porque en realidad los defienden, ¿no? Defienden al gran capital, ¿no? Porque al fin y al cabo estos ultraderechistas siempre van a defender a los amos del régimen español, como son pues estos Florentino Pérez, como los Botín, ¿no? Que también estaban en el franquismo muy ligados, que incluso el Banco Santander ha sido uno de los que recibió al ultraderechista Milei también, ¿no? Cuando vino en esa fotografía estaba la empresa de Florentino Pérez Abertis, estaba el Banco Santander, la COE, apoyando a Milei, ¿no? Y también por hablar de otro de estos grandes capos empresariales, que es Amancio Ortega, del cual
no hemos escuchado ni su voz, ¿no? Florentino Pérez sí que aparece a veces en medios de comunicación al ser presidente del Real Madrid y tenerlo también controlado. Sin embargo, Amancio Ortega es una persona que es más huidiza, ¿no? Y que por eso tiene más poder, ¿no? En la actualidad, el mayor rentista y el que tiene mayor patrimonio inmobiliario del mundo es Amancio Ortega, ¿no? Cuando se habla del problema de la vivienda, habría que hablar también de quiénes son los grandes propietarios. Y no solo son fondos buitres, sino que son oligarcas como Amancio Ortega, que tienen un poder inmobiliario absoluto, ¿no? Si Amancio Ortega es ya el casero de BlackRock, imaginaos el poder que tiene Amancio Ortega, una persona que tú indicabas, ¿no? Que empezó supuestamente de clase obrera, ¿no? Porque incluso su padre pues, fue ferroviario, también estuvo incluso en la UGT, el padre de Amancio Ortega. Sin embargo, él lo que hizo fue un abuso absoluto cuando empieza en el mundo textil, abusando de costureras gallegas que no tenían ningún tipo de contrato, y cuando empieza a hacerse rico, lo que hace es llevarse las fábricas en este mundo de la externalización y se lleva todo tipo de fábricas a pues, la India, Bangladesh y demás, y deja tiradas a las que habían hecho el trabajo las costureras gallegas, cerrando todo tipo de el negocio que había y trasladándoselo a otros lugares, y además utilizando todo tipo de sociedades en paraísos fiscales, y pues no se habla de esto en los medios de comunicación, y se nos vende que es un gran solidario, un gran hombre, benefactor de la humanidad, porque hace algún tipo de donación a la sanidad que luego acaba muchas veces esas donaciones en la sanidad privada, como ha ocurrido en Galicia, ¿no? Y Amancio Ortega pues sabe muy bien cómo hace esas campañas mediáticas para que aparezca en los medios de comunicación esas donaciones. Incluso el ínclito Albert Rivera, que ahora se dedica a dar charlitas estas en podcast y también incluso en una universidad, es profesor en una universidad, a pesar de que se inventó que tenía un doctorado, luego resultó que era falso y la ha enchufado ahí Isabel Díaz Ayuso, y él le pone de ejemplo a todos de la gran comunicación que hace Amancio Ortega. Gran comunicación, una persona que nunca hemos escuchado su voz, ¿no? Pero que él dice que la mejor propaganda que puede hacer es, pues eso, esas donaciones. Claro, pues son campañas de marketing pagadas y aparece constantemente en los medios de comunicación. Y se nos vende también esa meritocracia que ha empezado desde abajo. Sin embargo, ¿cómo se destroza esa meritocracia? Con su hija, ¿no? A su hija, que es ahora la presidenta de Inditex, nos vendieron los medios de comunicación desde abajo doblando ropa, ¿no? Y nos tuvimos, bueno, pues un día que estaba doblando ropa, que trabajó 5 días como jefa infiltrada, pues las propias compañeras de la hija de Amancio Ortega se dieron cuenta de que ella no era una trabajadora, porque doblando ropa se le vio un Rolex que valía 200.000 euros, y se dieron cuenta las propias trabajadoras que estaba siendo la jefa infiltrada, ¿no? Y cómo pues esta señora hizo el paripé 5 días haciendo como que estaba empezando desde abajo, ¿no? Y ha heredado la empresa de su padre y tiene un yate gigante, el jet privado más grande del mundo, y tiene unas conexiones con el poder político muy importantes, ¿no? El caso de Núñez Feijóo, por ejemplo, la mujer de Núñez Feijóo ha sido una de las grandes jefas del Zara con Amancio Ortega, y tiene una vinculación muy especial y con todo ese mundo, pues, el caso de Feijóo con el mundo del narcotráfico y demás, pero también con el mundo de la sanidad. No olvidemos, en ese yate no solo estaba un narcotraficante como Marcial Dorado, sino lamentablemente la jefa de sanidad entonces, que era pareja de Núñez Feijóo de Comisiones Obreras en sanidad, y entonces teníamos al jefe del narco, al que llevaba la sanidad
en Galicia, que era Núñez Feijóo, con Romay Beccaría y a una de las jefas de comisiones obreras en la sanidad, ¿no? Entonces, en ese propio yate se veía cómo se dio un golpe a la sanidad pública, que se dio ese golpe con una ley de privatizaciones en 1997, apoyada también por ella, que estaba en ese yate, ¿no? Y eso es lo que ha hecho que entren empresas privadas, con esa ley privatizadora que se hizo entonces, empresas privadas han entrado de lleno en hospitales incluso públicos, como ocurre con la empresa Clece de Florentino Pérez, que se lleva multitud de contrataciones en los hospitales públicos y en residencias y demás. Pero eso empezó con leyes privatizadoras. E incluso también, que hablando pues, del tema de la vivienda, habría que decir que todo el gran pelotazo empezó también con leyes, ¿no? Y habría que señalar lo que decía Rafael Chirves, un escritor que recomiendo mucho, que él decía que él había escrito sus libros, los libros que escribió Rafael Chirves, el escritor, eran eran contra una cosa que era la ley Boyer, ¿no? Y esa ley Boyer fue la que impulsó todos estos pelotazos que hemos estado viendo y que pues Rafael Chirves en sus obras como Crematorio y demás dice que él escribía contra este tipo de leyes, ¿no? Así que yo lo que intento humildemente es seguir un poco la estela de Rafael Chirves, de escritores también. Yo admiro mucho a Gregorio Morán, que es asturiano también, y pues hacer libros contra leyes que hacen políticos para beneficiar a estos grandes oligarcas. Así que yo con esto termino y espero que podamos charlar y aprender de vosotras y vosotros. Así que muchísimas gracias a todos. Y no pasarán. Un par de preguntas, iba a hacer cortas. Hablabas de precisamente que el palco del Bernabéu era algo análogo a aquellas cacerías de la escopeta nacional que se reflejaban y tal, aquellos chanchullos y tal. Incluso si nos remontamos más atrás, es análogo también a aquello que era la corte de Isabel II con el banquero Salamanca y todo este tipo de cuestiones de los, digamos, era orden y buenos negocios, aquello que decía el banquero Salamanca, ¿no? Una pregunta era, ¿dónde sitúas tú el origen precisamente de estas oligarquías? Porque estas oligarquías tienen un origen, digamos, muy remoto, por lo que estamos viendo, incluso vinculado a determinados sectores sociales de España de tiempos muy remotos. ¿Dónde situarías eso? Y la segunda pregunta era, precisamente por esta vinculación de la burguesía catalana con Florentino Pérez y tal, que nosotros que hablábamos, que hay cierta conexión entre la burguesía catalana y la madrileña, conexión que ha permitido siempre, lejos de lo que dicen los nacionalistas y tal, ha permitido siempre influir muy fuertemente a la burguesía catalana en Madrid, y de hecho en la Guerra Civil se ve claramente cómo la burguesía catalana, temerosa de la revolución social, hace de quinta columna al franquismo, y cómo muchos de los sectores que actualmente apoyan a Puigdemont y a los independentistas tienen su vinculación con el franquismo muy fuerte. Lo que te quería preguntar era, ¿hasta qué punto crees que esta conexión hace que interese a la burguesía catalana el independentismo más allá de una reforma fiscal favorable a ellos? Porque, evidentemente, no hay una situación colonial, sino que es parte muy importante en las decisiones de algo mucho más grande que Cataluña, y una independencia les impediría influir, digamos, en ese contexto. Nada más. Para responderte de la pregunta de la burguesía catalana, Florentino Pérez, hay una imagen que se refleja perfectamente, ¿no?, de esa relación, que es cuando llega por primera vez Florentino Pérez al Camp Nou y lo recibe Sandro Rosell.
Sandro Rosell, presidente del Fútbol Club Barcelona, lo recibe en el Camp Nou con una reverencia. No hay esa fotografía de Florentino Pérez y Sandro Rosell haciéndole la reverencia a Florentino Pérez, o Joan Laporta ahora montado en el sidecar de Florentino Pérez en la Superliga también, ¿no? Pero sí que es verdad que el padre de Sandro Rosell fue fundador de Convergencia y a partir de ahí conocía a Florentino Pérez, y yo creo que el tema de pues eso, que para ellos fue, yo creo que el 1 de octubre fue un ejercicio del pueblo catalán contra también la burguesía, a pesar de lo que se pueda decir. Yo creo que ellos siempre quisieron poner ¿no? el freno de mano, y se les fue un poco todo de madre por el ejercicio que hizo el pueblo, que escondió las papeletas y todo, y yo creo que la burguesía no estaba muy contenta con esa operación. La verdad que yo ahí estoy con el pueblo catalán. Fue un ejercicio que hizo de democracia que se le fue de las manos a los propios, bueno, con el día 3 de octubre, cómo salió la gente a la calle. Yo creo que ahí fue una victoria del pueblo catalán frente a la gran burguesía, que se lleva también con los Florentino Pérez y compañía en Madrid. Sobre el tema de cuándo procede y demás, es verdad que al haber una dictadura tan larga en España, pues claro, esas familias no sé cuándo empezarían, porque es verdad que, por ejemplo, los Botín vienen de antes de la dictadura franquista, pero esa dictadura criminal ha sido donde empezaron a hacerse millonarios estas grandes familias, ¿no? De las 100 familias más ricas del Estado español, 95 ya lo eran con la dictadura con Franco. Yo te quería preguntar, ya que eres periodista además y has hablado de la influencia de algunas empresas como Clece o Ferrovial en algunos medios, por lo menos a mí, yo creo que mucha gente que no estamos familiarizados con el periodismo, cuando se habla de esas influencias y de quizás pues, los vetos a poder hablar de determinadas cosas en los medios, nos suena un poco a veces etéreo, y yo la verdad que no entiendo muy bien en lo concreto cómo se materializa esa influencia, y sobre todo me interesa en cómo se materializa en algunos medios, sobre todo en los medios que podemos entender que son un poco más serios o que incluso ideológicamente son de izquierda. Has mencionado el diario.es. ¿Cómo se materializa? ¿Qué hay? Selección de personal, despidos, no se permiten publicar noticias. No sé si nos podrías informar un poquillo de cómo es realmente esa influencia en los medios. Tan fácil como ponerse los audios de Florentino Pérez, que están vetados, por cierto. La justicia ha dado la razón a Florentino Pérez y están vetados, está prohibido difundir los audios de Florentino Pérez, los cuales dice cómo se carga a periodistas, dice cómo el Ferri es su hombre. Florentino Pérez y estos grandes capos son capaces, ¿no? Yo lo he visto con mis propios ojos y me lo han contado, de que Florentino Pérez, cuando le hace una pregunta incómoda, te dice tu nombre y el medio de comunicación, y muchas veces cuando ha vuelto al trabajo lo han despedido. O el caso de llamar y por un pie de foto, ¿no? Parece algo ridículo un pie de foto. Sin embargo, es como opera la mafia en cuestiones que pueden ser nimias y pequeñas. Le estás diciendo aquí mando yo, ¿no? O como muchos reciben regalos, muchos periodistas reciben, pues eso, en el palco VIP del Bernabéu vemos de izquierdas o derechas, ¿no? Vemos a Jorge Bustos del diario El Mundo y vemos a su lado a Manuel Javois del diario El País en el palco VIP del Santiago Bernabéu. Entonces, es una forma de comprar a los periodistas que acuden al palco de fútbol, reciben regalos, o también, ¿no? La forma que tenían los clubes de fútbol, pues era cuando vendían en los diarios, el diario Marca, cuestiones de productos oficiales del Real Madrid, o el caso de eso del diario Marca, como Florentino Pérez pone a directores, los quita, puso a Eduardo Inda, y el caso de medios supuestamente progresistas como el diario El País, incluso lo quitaron de la información del Real Madrid a Diego Torres, y en los audios de Florentino Pérez se
dice, se escucha cómo Florentino Pérez dice perfectamente, bueno, pues antes Diego Torres, este del diario El País, me criticaba un montón, pero bueno, yo ahora tengo a unas hordas en redes sociales que le meten una caña increíble, ¿no? También esa forma de atacar con cuentas falsas, con medios de comunicación incluso falsos, ¿no? Porque en la trama púnica del Partido Popular, en la cual estaba metida también, que entonces era más jovencita, que era Isabel Díaz Ayuso, que ella empezó, curiosamente, esto no lo suele saber la gente, que empezó en medios de comunicación, pero trabajó incluso en el diario Marca. Pues bueno, Isabel Díaz Ayuso estaba muy metida en esa operación púnica, en las cuentas falsas que se creaban, medios de comunicación falsos a través del cabecilla, que era Alejandro de Pedro, y Florentino Pérez llega a montar un medio de comunicación falso en esa trama púnica con Alejandro de Pedro, que se dedicaba, pues eso, a extorsionar con ese medio de comunicación, incluso a su propio entrenador, que entonces era el mismo que ahora, Carlo Ancelotti, para que pusiera a ciertos jugadores, ¿no? Y esas presiones pues las reciben todo tipo de periodistas, despidos como por ejemplo el de Jesús Cintora cuando en televisión española estaba adelantando a Antonio García Ferrera, o una persona como García Ferrera, porque sigue en antena una persona que pues es un delincuente mediático capaz de decir que es muy burdo, pero yo voy con ellos, sin embargo sigue en antena porque está protegido por el padrino del Estado español, que es Florentino Pérez. Sin esa protección sería imposible que un periodista, después de que saliera eso, pudiera salir en antena. Pues él sigue como gran jefe de informativo de La Sexta, y además todos los periodistas que estaban en Real Madrid Televisión con García Ferrera en la época que lo puso Florentino Pérez como pues, director de comunicación, acabaron luego en La Sexta. Incluso el director de informativos de La Sexta viene de Real Madrid, todo el aparato que se creó de estos de títere de Josep Pedrerol y demás, muchos de esos periodistas, Sánchez y todos estos vienen de Real Madrid Televisión y aparecieron dentro pues de La Sexta. Y bueno, ya pues, para demostrar cómo ya A3 Media sirve a los propios intereses de Florentino Pérez, en la propia cena navideña de A3 Media ha sido directamente ya, la han hecho en el palco de Santiago Bernabéu, ¿no? Entonces ya es que tienen un descaro que yo creo que cada vez es más evidente. Ya es que no lo hacen ni por detrás, ¿no? Después de la impunidad de García Ferreras y de todos estos, ya sienten que, pues eso, que podemos hacer nuestra fiesta navideña incluso en ese palco del Bernabéu, que no vamos a criticar nunca a estos amos del Cortijo. Estoy leyendo tu libro, no me lo leo por las noches porque me pongo muy mala hostia y me desvela, pero es muy bueno, ¿eh? Me lo regaló aquí una amiga. Bueno, partiendo de la base que yo tengo una filosofía muy anarquista y estuve muchos años sin votar hasta que la ultraderecha empezó a sacar la patita y empecé a votar para contrarrestar eso. Pero me estoy dando cuenta, no sé qué opinas tú, de que realmente esta gente, estos oligarcas de los que tú bien hablas, nunca van a dejar que gobierne un partido verdaderamente de izquierdas, no el PSOE y todas estas patrañas. Y que en el caso hipotético de que llegase a gobernar, ojalá, porque la gente yo creo que está muy ciega y hay mucho facha pobre, que yo no sé cómo vota a quién vota, pero bueno. ¿No crees que si un partido como Podemos llegara al poder, esta gente desencadenaría una guerra civil? Tienen muchas formas de equilibrar a través de, por ejemplo, el sistema judicial, ¿no? Por ejemplo, pequeñas medidas reformistas que hayan podido hacer gobiernos municipalistas han sido incluso tumbadas por jueces. Yo que soy de Cádiz, Kichi hizo una medida que era que no podían estar a 50 metros de los colegios casas de apuestas. Pues llegó, esto lo impugnó la Junta de Andalucía de Juanma Moreno del Partido Popular, llegó a un juzgado y tumbó la medida que fíjate, que tampoco es nada revolucionario, es que no haya casas de apuestas cerca de colegios, ¿no? Pues esto lo tumbaron los jueces. Ada Colau hizo una pequeña medida que era hacer un dentista público, que yo creo que es algo muy necesario, pues también lo recurrieron
fue a un juzgado y también lo tumbaron. Por tanto, es verdad que esas medidas reformistas pues tienen incluso ese veto por parte del Poder Judicial y todo el lawfare que han sufrido compañeras y compañeros, ¿no? de espionaje también, no solo en Podemos, sino también partidos independentistas a través de la operación que hubo, la operación Cataluña, y también con pues eso, las formas de encriptado, de espionaje que han sufrido. ¿Cómo ves tú la retirada esta de gente de Twitter que se van además con la bandera de la ética y los principios, como que encima los que se quedan deben ser los malos? Y otra ya más personal, que la veo a veces, tu madre sufre con esto, ¿no? Bueno, yo entiendo, es verdad que yo entiendo también a gente que se vaya a lo mejor de X, entiendo las posturas de los que se van. Yo, es verdad que yo soy combativo y yo no me voy a marchar de un sitio en el que quieran que me vaya, eso hace que yo siga, pero entiendo también que haya gente que no quiera ese nivel de crispación que hay. Mi propia compañera no quiere estar en Twitter y demás por todo el acoso que recibe, que encima el machismo que hay contra las mujeres que te hace irte, ¿no? Es verdad que tú señalas, mi propia madre sí que le gusta más estar muy enterada en X y demás. Yo también tengo cuentas en Blogsky, pero en mi caso yo voy a seguir dando batalla, porque es verdad que no se le puede dar el espacio que ellos mismos no. Si quieren que te vayas, tú no puedes darle el espacio, a pesar de, porque la izquierda siempre nos van a poner todo tipo de trabas, y siempre los grandes medios de comunicación y demás van a estar en manos de gente como Max, los más, pero que antes también estaba en manos de otro tipo de oligarcas, ¿no? Y ahí pues se puede colar mensajes de izquierda, ¿no? Los tiempos de la imprenta, Carlos Marx, pues escribía en diarios donde le dejan el espacio, por ejemplo, yo mismo, si no tuviera redes sociales, quizás mis libros no hubieran sido muy difundidos, porque en los medios de comunicación tradicionales Nanhai de la China, ¿no? Como un veto que incluso aparece más en medios de comunicación internacionales que en propios. Vamos, es que no hay ni una mera reseña en grandes medios de comunicación, ni una sola línea de los libros que he escrito. Por tanto, si no tuviera también las redes sociales, pues igual no podría escribir con la difusión que tengo. Así que yo voy a seguir dando la batalla donde pueda, y hay que darla en todos los campos. Pero sobre todo organizándonos, y no solo en redes sociales, también en las calles. Sí, en primer lugar, muchas gracias a la Cultu por acercarnos a ti y por el trabajo que llevas haciendo durante tanto tiempo, que algunos te seguimos. Yo a mí me gustaría hacer alguna observación y, por último, una pregunta. Las observaciones. Me extraña mucho que en toda la intervención, tanto tuya como nuestra, no se haya hablado del castor. Porque a mí me parece, personalmente, una de las mayores estafas que se han producido en España con la colaboración de la clase política, en este caso de un ministro de Industria que se llama Miguel Sebastián. Y eso debería ser, como decía hoy el Partido Popular para justificar su negativa a las medidas sociales, una labor pedagógica de la izquierda. Porque a nosotros nos engañaron a todos y tuvimos que poner 2.000 millones de euros para un proyecto que se sabía en origen que iba a fracasar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me gustaría recordar que Florentino Pérez forma parte de la casta de los ingenieros de caminos vinculados al Ministerio primero de Obras Públicas y luego de Fomento.
ahí se generaron los negocios más importantes que hay en España, si me perdonan, desde la guerra de Cuba. Y eso también es una labor pedagógica que la izquierda debe hacer. O sea, esto no aparece espontáneamente. Ahí hay, digamos, un margen de negocio que los más listos lo aprovechan. Por otra parte, antes se mencionó a la vinculación, y estamos hablando de cosas concretas, ¿no?, de la burguesía catalana y la burguesía española. Que no se nos olvide a nadie. Desde la Guerra de Independencia y con la caída del Imperio Español en su momento, el negocio fundamental que vinculaba a toda la burguesía española fue el esclavismo. Que no se nos olvide. Y eso, históricamente, se fue reconfigurando hasta llegar a la Primera Guerra Mundial con el famoso neutralismo español, que sirvió ese neutralismo para hacer rico a mucha gente y para seguir esclavizando, en este caso, a la población de la península y de las islas. ¿Hay esperanza, Fonsi? Mi trabajo no es dar esperanza, sino contar los hechos, y yo creo que la labor pedagógica del tema del castor yo intento darla. Hay otras compañeras también que la han dado mucho más que yo. Yo explico el tema de cómo los que apoyaron toda esa trama del castor han sido incluso beneficiados, ¿no? El número 2 de Miguel Sebastián en la actualidad es el número 2 de Florentino Pérez en el Real Madrid y es el hombre de Telefónica puesto por Pedro Sánchez, ¿no? Y curiosamente, el Víctor Danlama, cuando se le han cazado los negocios que quería hacer con el Real Madrid, era con este señor que era el número 2 de Miguel Sebastián y el que llevaba el gabinete en el Castor. Y la que firmó la autorización medioambiental del Castor fue la que es en la actualidad la jefa europea del medio ambiente, que es Teresa Rivera, ¿no? Entonces, si encima te beneficia después de... Y hay fotografías de Teresa Rivera con Florentino Pérez y demás, y que fue la que firmó la autorización del Castor, que ha sido uno de los mayores pelotazos pagados por todos nosotros para el bolsillo de Florentino Pérez y sus amiguetes, cuando sabían perfectamente lo que iba a ocurrir, pero tenían atado y bien atado para que en caso de que no se hiciera, pues como ha pasado con muchas de las autopistas con Florentino Pérez, ¿no? De que se socializan las pérdidas y se privatizan sus beneficios. Yo creo que el Estado español está para eso y para beneficiar a estos grandes ingenieros, ¿no?, que aparecieron muchos con el franquismo, porque no lo olvidemos que Florentino Pérez ya en el franquismo estaba en la Asociación de la Carretera en 1973, que el padrino Florentino Pérez fue el último alcalde franquista, Arespacochaga. Buscar quién era, que incluso era tan fascista que lo echaron, ¿no?, que era el número 2 de Fraga, muy amigo de Fraga y demás, pues Arespacochaga lo llegaron a echar de Alianza Popular por ser demasiado de derechas, ¿no? Y este fue el que metió a Florentino Pérez como concejal cuando fue el último alcalde franquista, ¿no?, de saneamiento y medio ambiente. A Florentino Pérez es también el del Castor, ¿no?, que incluso pues roba y destroza ríos a población indígena, que lo ha denunciado muchas organizaciones, e incluso en mi caso puedo sufrir algún tipo de acoso, de persecuciones y demás, pero ellos se juegan la vida, como Bernardo Cal, que estuvo pues en prisión después de denunciar las tropelías de Florentino Pérez en Latinoamérica y cómo robaban ríos que eran de indígenas, ¿no? Bueno, yo creo que
yo creo que es complicado en este momento dar esperanza, pero sí que es verdad que en este momento de reflujo y demás, también puede servir para que espabilen algunas formaciones, que haya más organización, ¿no? Y que puede ser que eso sirva una especie de catarsis también, ¿no? Con la llegada de los trumpismos, ¿no? Y que incluso ya se envalentonen tanto, pues yo creo que lo que no podemos hacer, si ellos se envalentonan, pues eso, tenemos que dar 2 pasos al frente, ¿no? Y radicalizarnos más, ¿no? Yo creo que la tarea es ir a la raíz, a las cuestiones esenciales, porque ellos realmente no las van a tocar, los ultraderechistas y demás no van a tocar cuestiones fundamentales que ocurren del tema de la vivienda, ni van a hacer nada, son charlotadas lo que hacen absolutamente, lo que hace la ultraderecha de Vox, lo que puede hacer Isabel Díaz Ayuso con las cañas y demás, puede conectar, pero realmente a la raíz de las cuestiones principales no van a llegar, así que yo creo que el momento idóneo para dar 2 pasos al frente y radicalizarnos cada vez más. Bueno, yo solamente quería dar la enhorabuena a todos los que estamos aquí por la reacción que hemos tenido al escuchar y a ver a este fascista. Tristemente, el auge del fascismo a nivel español y global es cada vez más notorio y se puede ver en nuestras calles, poniendo como ejemplo a Gijón, con todas las pegatinas fascistas que hay en la Plaza Europa, los grafitis que hacen en lugares como el Pasadizo de Begoña, las agresiones que están perpetrando de manera continuada, se dedican a reventar movilizaciones y a intentar amedrentarnos. Nosotros, como la clase trabajadora, tenemos una reacción inmediata ante toda esta escoria capitalista y reaccionaria. Sobre todo, darte la enhorabuena a ti, que llamaste a venir aquí y no te echaste hacia atrás tras las amenazas, sino que viniste con más fuerza. La lucha continúa en las calles y seguramente muchos de aquí nos vamos a volver a encontrar, porque las movilizaciones cada vez son más potentes y cada vez hay que darles más importancia. Así que muy buena suerte a todos. Gracias.